buenos días, Álvaro, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Salvador? Muy buenos días al auditorio, buenos días, Selene, buenos días, Gerardo, estoy a tus órdenes. Oye, pues vimos con atención tu reportaje muy documentado sobre pues estos negocios, esas triangulaciones de recursos que se hicieron de manera bastante extraña para construir lo que dice Ricardo Anaya que era un edificio para el PAN, que después nunca utilizó el PAN y termina siendo vendido con una gran ganancia para los constructores y para la fundación que lo hizo. ¿Qué hay detrás de todo esto, Álvaro? Bueno, lo que hay es un enorme negocio de más de 7 millones de pesos que con la fundación presidida por Ricardo Anaya hicieron dos constructores amigos suyos. En 2009, cuando se crea esta fundación, Anaya era el presidente, los dos panistas, quizá los dos panistas más cercanos a Ricardo Anaya, también están implicados. Uno es el actual presidente estatal del PAN en Querétaro, José Luis Báez, y el otro es el actual diputado local de ese partido, Antonio Rangel. Y además integraban esta fundación el secretario general Julio Sentíes, un viejo panista que se separó precisamente de la fundación, y un empresario muy oscuro, Eduardo de la Guardia. ¿Qué hay detrás de todo? Un gran negocio, Salvador. Sí. En el reportaje decimos con toda claridad, con base en documentos, con base en testimonios, incluido el del propio Ricardo Anaya, cómo es que se hizo esta operación. Sí. Y la respuesta de Anaya, después de que se publica el reportaje en Proceso, emite un comunicado dirigido a la opinión pública acusando que se trata de guerra sucia, Sí es. del PRI. Bueno, yo no hago guerra sucia, mi Proceso lo hace, no hacemos política, hacemos periodismo. Claro. Y todas esas son argucias de Ricardo Anaya para evadir lo fundamental. Hasta el día de hoy, en ninguna de sus expresiones públicas, no solo con ese comunicado emitido el domingo, sino ayer mismo, en una entrevista colectiva tras reunirse con Movimiento Ciudadano, dejó también sin responder lo fundamental, que son efectivamente estas triangulaciones de recursos mediante los cuales se hace además un gran negocio y se encubre el negocio, la participación del propio Ricardo Anaya en el negocio. Entonces, quien quiera enterarse a cabalidad sobre lo que es este episodio, solamente que lea el reportaje de Proceso, que es un asunto de interés público y que por eso lo publicamos. Sin duda alguna, es un aspirante a la presidencia y tendría que aclarar más que pues acusar golpes políticos, que siempre lo hace, lo hizo también con el Universal, dijo que había una campaña en su contra y que, en fin, pero te quiero preguntar porque dice él dos cosas. Una, nunca hubo recursos públicos involucrados, cosa que entiendo, tú tampoco dices que fuera dinero público, sino préstamos de empresarios. La pregunta aquí es, que surge es ¿por qué le prestan dinero a empresarios para construir un edificio del panismo? Y segundo, el terreno donde se construyó sí había sido un terreno público que fue desincorporado, se le olvida eso. Sí, pero inclusive el reportaje ni siquiera se refiere a eso. En primer lugar, nunca hablo yo en el reportaje que haya sido de recursos públicos, que la fundación haya usado recursos públicos. Claro. Punto número uno. Punto número dos, el terreno donde se edificó el edificio que luego la fundación vendió, en algún momento efectivamente fueron terrenos incorporados, ¿no? Expropiados, pero ni siquiera ese es el tema de fondo. Punto del reportaje, porque finalmente se le compraron a un particular, ya estaba desincorporado, ya era privado, digamos. Claro. Tampoco, en el reportaje ni siquiera digo tampoco que el beneficiario de la venta del edificio haya sido el propio Anaya. El asunto de fondo es muy sencillo y es a lo que Ricardo Anaya no ha dado respuesta. No es muy complejo, es muy fácil de entender para nuestro auditorio. Consiste en lo siguiente. En 2009, Anaya crea, junto con los panistas que mencioné, una fundación que al año siguiente adquiere un terreno. ¿Cómo adquiere este terreno?
Yo le pregunté eso a Ricardo Anaya el viernes, que hablé con él y está como parte del reportaje. Le dije, ¿quién era quién aportó el dinero para comprar el terreno? Y la respuesta de él fue, mucha gente. Se hicieron colectas, se hizo trabajo de recaudación de fondos. Bueno, resulta que el domingo su versión es distinta. Claro. En el comunicado público dice que fue producto de un préstamo. Ah, sí, ¿y quién hizo ese préstamo? Resulta que es alguien que fue el contratista. Y yo le pregunté al propio Anaya, ¿y quién era el contratista? Y la respuesta de Anaya fue, no me acuerdo. Bueno, y luego, ¿por qué les vendieron ese precio el terreno? Claro, en el reportaje yo lo que digo es, el que hizo el préstamo para conseguir el terreno, que donde luego se levantó un edificio que se vendió en 7 millones de pesos, se llama Abraham Jaik Villarreal. Él depositó en la cuenta de la fundación, de la que era apoderado legal Ricardo Anaya, 1.650.000 pesos, con eso se compró el terreno. Bueno, se comienza a construir el terreno y se vende en el 2006 a 7 millones de pesos masiva. Se supone que ese terreno, según la versión de Ricardo Anaya, era para el PAN. Para una sede estatal, dijo que le pidieron hacer. Lo que presumiblemente sí se pagó también hubo de fondo. La pregunta es por qué un constructor le presta dinero al PAN, a un partido, ¿no? Sí, pero digamos que ahí no entra la investigación, PAN, digamos, la idea de crear la fundación, según la versión de Anaya, es que, pues como no tenía sede propia el PAN, pues se le encargó a él que hiciera un mecanismo para poder obtener recursos y dárselos al PAN. Bueno, nunca hubo tal beneficio para el PAN. Lo que sí hubo fue la construcción de un edificio que se vendió y que el dinero que se obtuvo por la venta de ese edificio no fue para la fundación, fue primero para el empresario que prestó 1.650.000 pesos que le devuelven íntegro, pero además 3 millones de pesos más. En su cuenta de este empresario, la fundación le deposita 6.600.000 pesos, o sea, prácticamente la totalidad de la venta del terreno, del edificio, y él a su vez le transfiere a otro empresario 3 millones y medio de pesos. ¿Quién es este otro empresario? Ah, este es parte del asunto. Claro. Eduardo de la Guardia. Eduardo de la Guardia, que después aparece como constructor de varias empresas ligadas a Anaya y a la familia. Claro, eso sí es un dato importante. Claro. Pero, ¿a título de qué obtiene esta ganancia este empresario Eduardo de la Guardia, que era además vocal de la fundación? Y que en efecto, como tú dices, Salvador, es constructor de por lo menos 2 de las empresas de las que es accionista Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, así es. Unicerra y Simpla. ¿A título de qué se reparten este dinero los dos constructores? Uno, el que hizo el préstamo para comprar el terreno, y el otro que era vocal y apoderado legal de la cuenta bancaria. Eso es lo que Ricardo Anaya no ha dado respuesta. Ha dicho que no usó recursos públicos. Bueno, el reportaje no habla de eso. Dice que él se benefició personalmente. Yo no estoy haciendo una imputación en ese sentido. Dice que es una campaña guerra sucia del PRI. No, yo no hago política, ni tengo nada que ver con el PRI ni con el gobierno. Bastante clara la respuesta, y además Álvaro también dice que desde el 2014 él se desligó de la fundación, pero me hicieron llegar a mí una copia de la cuenta, esta cuenta que maneja la Fundación Más Humanismo, y todavía aparece Ricardo Anaya como apoderado legal, junto con Eduardo de la Garza también, ¿cómo es? Eduardo de la Guardia. Eduardo de la Guardia. Los dos son apoderados legales. Es también muy absurda la respuesta, pero bueno, suponiendo que así fue, dice Ricardo Anaya que él se separó de la fundación en 2014 porque pues sus ocupaciones en la Ciudad de México lo hacían residir acá. Falso. Ricardo Anaya
desde el 2011. Claro, ya vivía acá. Se vino a la Ciudad de México, renunció a la presidencia estatal del PAN, solicitó licencia como diputado local, y justamente esa es una de las razones por las cuales el secretario del Consejo Directivo de la Fundación, Julio Sentíes Laborde, renuncia a la Fundación, como en el reportaje perfectamente queda claro. Claro, yo hablé con Julio Sentíes y le pregunté sobre la Fundación, le pregunté que por qué, él dijo, bueno, yo me salí de la Fundación. ¿Por qué se salió usted? Le pregunto. Pues porque Ricardo Anaya deja el tiradero y se va a la Ciudad de México y deja el partido en la mano de unos muchachitos. ¿Quiénes son esos muchachitos? Pues son dos de los integrantes de la Fundación que hasta la fecha siguen controlando el PAN estatal y que no hacen nada sin las órdenes de Ricardo Anaya. De todo eso no ha dicho una sola palabra Ricardo Anaya. Pues ahí está Álvaro Delgado. Me queda claro que pues salió con evasivas y con temas que no tienen que ver con el fondo del asunto, que es esta extraña triangulación de recursos, estos manejos entre constructores que después aparecen beneficiados con obras también de gobierno, con obras de las empresas familiares. En fin, hay un extraño manejo en esta fundación que no aclara del todo el señor Ricardo Anaya. Agradecemos mucho, Álvaro Delgado, haber conversado contigo y estamos muy pendientes de la continuidad que es a este tema. Sí, muchas gracias, Salvador. No sé si tenga tiempo para hacer una precisión. Sí, adelante. Mira, el día de ayer vi a Ricardo Anaya. Me lo encontré porque él tuvo un acto público con Movimiento Ciudadano, con este partido político que se niega a definirse como tal y que es un partido político como cualquier otro. Y me vio y inmediatamente se acercó a mí y me dijo, Álvaro, no, es que no es contra ti, yo no digo que tú eres parte de la guerra sucia. Le dije, pues eso estás haciendo en tu comunicado. Claro. Y la imputación es yo que tengo que ver con el PRI. Le dije, no, tú nada, ni proceso, a ti te respeto mucho, pero la información que tú tienes, la tiene el gobierno. Le dije, pues es muy probable. Yo tengo información que claramente es auténtica y a lo que tú no has dado respuesta es a esas triangulaciones. Dan oportunidad de hablar, me dijo. Le dije, pues hace años que te he solicitado una entrevista. Como efectivamente así es, yo he publicado mucho sobre Ricardo Anaya. He hablado con gente de Querétaro que lo conoce desde que comenzó en su carrera política como joven priista. Y acusarme a mí de ser parte de una guerra sucia no solamente es una infamia, sino una irresponsabilidad. Entonces, yo lo que digo es, no lo tomo personal, tengo una relación de respeto con él, como trato de tener relación de respeto con todos los actores políticos con los que tengo relación, pero es muy claro que él está evadiendo lo fundamental. Ahí claro, es una cortina de humo para distraer la atención de fondo. Huele muy mal y es lo que tendría que explicar Ricardo Anaya, porque no es la primera vez que se le documentan este tipo de manejos financieros. Muchas gracias, Álvaro Delgado, te agradecemos mucho. Muy buen día. Muy buen día.